asambleísta. Según el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle, el juicio de la fiscal llegaría a ser considerado por el Pleno de la Asamblea, creo que él habló de aproximadamente 10 meses, un año. ¿Es eso correcto? ¿Es tanto tiempo que se requeriría para que ese juicio, porque hay un orden cronológico que tiene que irse evacuando para que ese juicio llegue a ser considerado por el Pleno de la Asamblea Nacional? No necesariamente, porque en este momento, como le repito, están estos dos juicios que ya fueron enviados a la unidad técnica legislativa para ser revisados. Teníamos el juicio del expresidente Guillermo Lasso, el cual, bueno, como todos sabemos, no fue censurado, pero en este momento solo tenemos los dos juicios que pueden ser evacuados de aquí en unos 2, 3 meses como máximo, y ya tendríamos más o menos para marzo, abril del próximo año ya listo para ser revisado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el juicio del señor Santos Alvite y también de la señora fiscal. Asambleísta Palacios, muy buenos días. Gonzalo Zurita la saluda. ¿Nos podría hablar un poco sobre los términos del acuerdo entre ADN, Social Cristianos y Revolución Ciudadana? ¿Qué comprende y o qué excluye? Bueno, nosotros hemos sido claros que solamente habíamos tenido pues una negociación y acuerdos exclusivamente para escoger a las autoridades de control dentro de la Asamblea Nacional, presidente, vicepresidentes, el CAL, igualmente presidentes y vicepresidentes de las comisiones y absolutamente nada más. En ese momento, por ejemplo, cuando el señor presidente envió el proyecto económico urgente, lo estamos revisando. Ya tenemos pues alguna información sobre el tema, no lo hemos revisado a fondo, me supongo que hoy tenemos justamente un taller con la Revolución Ciudadana, con mi bancada, donde vamos a estar analizando ya ampliamente este tema, pero no era para nada más, exclusivamente para escoger las autoridades de control. Como digo, en este momento, por ejemplo, estamos revisando el proyecto que le envió, estamos con algunas revisiones a favor, otras en contra, pero no tenemos ningún acuerdo en este sentido. Entonces, solamente era exclusivamente para eso. Eso quiere decir que una vez que se hayan escogido las autoridades de control, ¿se disuelve el acuerdo? Sí, efectivamente, no es que se disuelve, sino que simplemente fue una negociación para eso, un acuerdo para eso, en el momento que ya se eligieron las autoridades de control que hace una semana. Entonces, pues la negociación se acabó ahí. Si tenemos que hacer otras negociaciones para otros temas, yo creo que estamos dispuestos a hacerlo. De eso se trata justamente la Asamblea Nacional, de tratar de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para resolver las necesidades de todos los ecuatorianos. Se lo preguntaba porque muchos apuntan a un tema de gobernabilidad y de alguna manera usted me está diciendo que esta gobernabilidad o civilidad, si cabe el término, mientras se eligen las autoridades de control, está muy bien, pero una vez electas, entonces ya no, porque ya no habría razón alguna para seguir aplicando aquel principio de gobernabilidad. Nosotros estamos listos para trabajar en conjunto, lo hemos dicho en varias ocasiones con el presidente Daniel Noboa, si es a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Lo mismo hicimos cuando entró a la presidencia el señor Guillermo Lasso. Siempre tratamos de trabajar en conjunto. Pero en el momento que nosotros nos damos cuenta que no se está trabajando para el pueblo ecuatoriano, que solamente se está trabajando para unos pocos grupos de poder, los cuales se benefician económicamente de los recursos de todos los ecuatorianos, entonces nosotros sí vamos a hacer una oposición democrática. Pero nosotros creo que estamos firmes y estamos listos para trabajar en conjunto por resolver los problemas de todos los ecuatorianos. Yo creo que en este momento nadie quiere peleas entre los poderes del Estado, nadie quiere ver pugnas entre los poderes del Estado, pero obviamente en una sola línea que es el Ecuador. Eso es lo que nosotros queremos, recuperar nuestra patria, cambiar la situación que queremos en este momento. Si el señor Daniel Noboa tiene esta visión, trabajaremos en conjunto, y si no, pues vamos a hacer una oposición. Yo creo que hemos sido bastante claros en ese sentido. ¿Qué opinión le merece
La ley de reactivación económica enviada al Congreso en estos días por el gobierno del ingeniero Novoa. Pues en la poca revisión, como digo, en la cual he llevado, nos llama la atención, por ejemplo, le voy a decir que tengo justo anotado aquí, el artículo número 11, donde se quiere exonerar del IVA la adquisición de proyectos inmobiliarios. Y la pregunta es, ¿por qué proyectos inmobiliarios? ¿Y por qué no otros sectores de la economía, por ejemplo, la agrícola, que necesita ayuda ahora más que nunca? Entonces nos llama la atención pues esta clase de artículos o por ejemplo que se exime del ISD a, por ejemplo, préstamos que usted pueda tener en el exterior, pero ¿cómo usted comprueba de que realmente tiene préstamos en el exterior y que tiene que pagarlos y por eso tiene que enviar dinero afuera del Ecuador? Igualmente se le está dando beneficios de cierta manera a estas grandes empresas. ¿Por qué razón, si uno tiene un préstamo en el exterior, no tiene que pagar esos impuestos y el resto de ecuatorianos sí lo tenemos que hacer? Igualmente en el tema de las zonas francas, donde sabemos que vienen todas estas multinacionales que no pagan impuestos en el Ecuador, multinacionales que ni siquiera son ecuatorianas, vienen a lucrar pues del consumo ecuatoriano y sacan todo ese dinero fuera del Ecuador y el Ecuador no se beneficia de ninguna manera. Y tenemos, claro, el ejemplo, por ejemplo, de Panamá, en Colón, donde justamente yo estuve ahí en esa ciudad, y la ciudad de Colón no se beneficiaba en absolutamente nada de las zonas francas. Además que se está adicionando en estas zonas francas un régimen de hospitales y telecomunicaciones que tampoco van a pagar impuestos. Entonces nos está llamando mucho esto la atención y también que se quiere perdonar otra vez a los grandes deudores del Estado ecuatoriano, como los grandes grupos económicos al cual él representa el Grupo Novoa. Justamente ahora cuando más que nunca el Ecuador necesita esos recursos para ser invertidos pues en las clases más necesitadas. Yo justamente le iba a preguntar también esto de las famosas remisiones tributarias, que parece ser una constante en los proyectos de reforma tributaria. Como usted seguramente conoce, asambleísta, en los últimos 16 años han habido alrededor de 16 reformas tributarias y a mí siempre me ha llamado la atención que se use en cada uno de estos proyectos el término reforma, porque cuando uno reforma, debe reformar tan bien que no requiere reformar cada 2 o 3 años lo mismo. Entonces ahora tenemos una nueva reforma. Yo no entiendo por qué un poco estamos siguiendo la misma línea y pensando que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Y dentro de esta temática, lo que usted acaba de decir, esto de las remisiones tributarias, a mí definitivamente eso me parece extraño que se lo siga utilizando, cuando el problema del Ecuador es otro. El problema del Ecuador es que no hay crecimiento económico. El problema del Ecuador no es un problema tributario, el problema del Ecuador no es un problema fiscal. Esos son consecuencias de un mal manejo económico. Entonces yo creo que debemos esperar una ley, eh, Gonzalo usó el término reactivación económica. No creo que ese sea el título de esta ley, creo que ahora hablan de ley de eficiencia económica, porque le van cambiando un poco los títulos, pero las personas que arman estos proyectos son básicamente las mismas personas que tienen proyectos encarpetados y los van sacando a la luz, le hacen ciertos cambios. Más me parece, por lo que veo aquí en la pantalla, usted es economista, aquí aparece como economista. Esto parece ser hecho no por economistas, sino por abogados, por tributaristas, por contadores, por auditores. Cuando requerimos los economistas es poner como norte el crecimiento de la economía para resolver los problemas de desempleo, subempleo, pobreza, la falta de recursos para atender la salud de los ecuatorianos, la falta de recursos para atender los problemas de la educación, no hay inversión pública. Yo no sé si estos temas están tratados en ese proyecto, que le reitero, yo hasta el momento solo he visto en líneas generales, no lo he estudiado.
Tenemos que tener claro, y comparto completamente con su opinión, cuál es el estado de la economía ecuatoriana. Nosotros seguimos con un decrecimiento del 4.5%, un decrecimiento. Nosotros durante la pandemia decrecimos casi un 8%. Tuvimos un rebote natural de la economía porque ya salimos de estar enclaustrados por tanto tiempo, ya salimos a hacer nuestras actividades normales económicas, tuvimos un rebote de casi también el 4%, pero de eso no hemos salido, no hemos crecido absolutamente nada en los 2 anteriores años. Seguimos con un decrecimiento del 4.5%. Ni siquiera hemos llegado a un crecimiento cero, que no es nada, pero ni siquiera hemos llegado a esa cifra. Entonces, no ha habido una reactivación económica, como usted lo dice, real. No hay inversión pública de ninguna manera y de eso tampoco habla este proyecto. No hay incentivos a las empresas reales con préstamos blandos a bajo interés, a largo plazo, de ningún lado. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos reactivar la economía? Y lo único que hace nuestra gente es simplemente migrar porque no tiene más alternativas en el Ecuador. Yo creo que es una constante de que no se están cobrando las deudas a los grandes grupos económicos acá en el Ecuador y es dinero que se necesita. Además, ¿qué es lo que hacen estos grandes grupos económicos? Ellos dicen, no importa, de alguna manera vamos a influir en algún gobierno, no paguemos y algún rato nos van a perdonar. Y ese ha sido el accionar de estas empresas ya por muchísimas décadas. Y eso no se para. Aquí debemos de tener claro, especialmente en países subdesarrollados, que el que más gana más debe de pagar, debe ser progresivo el pago de impuestos. No puede ser que toda la clase media tenga que pagar la mayoría de impuestos y los grandes grupos, que son los que más ganan, nunca paguen impuestos y siempre sean perdonados. O sea, ¿cuándo vamos a seguir con eso? No sé, pero sí hemos tenido, como digo, representantes de esos grupos, los cuales están en el poder y solamente ven por sus intereses. A mí me llama muchísimo la atención esta clase de proceder, porque se suponía que el señor Daniel Noboa realmente estaba entendiendo las necesidades de todos los ecuatorianos, pero con esto me doy cuenta, especialmente en el área, por ejemplo, que él dice que el sector inmobiliario, el sector de construcción, no va a pagar el 12% del IVA, sino solamente el 5%. Qué pena que él no está viendo que realmente el sector que más necesita ayuda en este momento es el agrícola. Entonces, ¿cómo va a ser que ellos tengan que seguir importando cosas tan caras, con impuestos tan grandes que no tienen ninguna forma de recibir exención en sus impuestos, tampoco tienen ayuda en importación de tecnología, etcétera, y estamos dando a este otro sector de construcción todas estas ayudas? ¿Por qué? ¿Cuál es el estudio técnico que no viene con este proyecto para nosotros tratar de entender por qué está tomando estas decisiones? También entendemos que su tía, obviamente, tiene pues grandes inversiones inmobiliarias, entonces sí quisiéramos tener un poco más de información, pero no está claro por parte del señor Noboa. Realmente, en mi opinión personal, no voy a hablar por mi partido, mi opinión personal es que obviamente él, como siempre, y como el señor Guillermo Lazo, otra vez están tratando de beneficiar pues a los grandes grupos económicos de este país. Economista Mónica Palacios, uno de los grandes problemas del Ecuador, usted ya lo señaló, cuando uno mira el Producto Interno Bruto del Ecuador al año 2022, todavía no tenemos el de fines de este año, no hemos llegado a los niveles prepandemia, o sea, todavía estamos debajo. Otros países como Panamá, Perú, Colombia, al año siguiente de la crisis sanitaria del COVID, hablo del 2021, superaron los niveles prepandemia después de la caída. Ecuador no lo ha hecho. Hay un tema que a mí me gustaría sugerirle que lo analice, que está en la Asamblea desde el año 2020, para ser exacto, desde octubre del 2020. Hay un anteproyecto de ley que fue preparado por un grupo de expertos financieros acá en Guayaquil y que yo he venido mencionándolo básicamente a todos los asambleístas que han pasado por esta radio. ¿De qué se trata ese anteproyecto, economista Palacio?
es de buscar la modernización, la internacionalización del sistema financiero, porque no podemos seguir en el Ecuador con un oligopolio bancario en los cuales 5 bancos controlan 2/3 partes de los activos del país, y de esa manera, colocando gente afín a sus intereses, manejan también las tasas de interés. El nivel de tasas de interés en el Ecuador es altísimo, altísimo para una economía como la que estamos describiendo, una economía que no crece. Cualquier estudiante de economía sabe que si una economía experimenta procesos de recesión o de estancamiento como la ecuatoriana, las políticas en el orden monetario que se utilizan son reducción de la tasa de interés. En el orden fiscal, reducción de la tasa impositiva, porque es una manera de reactivar. Pues yo quiero llamarle su atención a ese proyecto, porque en algún momento tenemos que buscar solucionar un problema estructural como es el de las altísimas tasas de interés, que por ejemplo en el Ecuador son el doble de las de Panamá. País dolarizado Ecuador, país dolarizado Panamá, y Panamá tiene la mitad de las tasas de interés, porque tiene banca extranjera, hay competencia bancaria. Aquí no hay competencia, aquí tenemos un oligopolio. Ese era un tema que la invito a que lo revise. Y el otro tema, que yo creo que es el problema subyacente de la economía ecuatoriana actual, es el excesivo nivel de la deuda pública. Hemos llegado a 80.000 millones de dólares, y es una deuda que, como lo dijo el presidente cuando visitó Estados Unidos hace pocas semanas, que si no recibió un alivio de la deuda, Ecuador entraría en una moratoria, una cesación de pagos, un default. Nadie quiere llegar a eso. Todo el mundo debería buscar cómo solucionar estos problemas con anticipación. Pero inclusive el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está instando a los acreedores a que le den facilidades a los países que, como en el caso nuestro, no tienen capacidad de pagos. Estos temas, economista Palacios, se discuten en la Asamblea. Le consulto porque a mí me gusta escuchar de parte de los asambleístas qué es lo que se piensa hacer en la Asamblea para resolver los problemas del país. Pues yo creo que es importantísimo el tema de las tasas de interés. Yo, como usted sabe, represento a los Estados Unidos y Canadá, y nosotros hemos tenido, cuando hubo recesión, ahora también estamos en recesión económica, tenemos una hiperinflación. Sí tenemos tasas de interés alto, pero cuando hemos tenido problemas económicos severos, pues hemos tenido tasas de interés hasta el 0%. Entonces, esto ayuda a reactivar el consumo y ayuda a reactivar la economía. No Claro. puede ser que acá en el Ecuador tengamos tasas de interés del 16 y el 17%. Endeudarse es casi imposible. Entonces, con los bajos salarios, con la alta canasta que tenemos mensual, cómo nosotros sobrevivimos en el Ecuador, y encima de todo, lo difícil que aparte de todo es hacer un préstamo, porque no es tampoco fácil. Entonces, realmente que la reactivación de la economía, si no viene del Estado, pues no va a pasar absolutamente nada con el resto del Ecuador. Entonces, comparto con usted completamente. Voy a revisar esta ley que me habla del oligopolio bancario, y si me Le corrige voy, la palabra, le voy a hacer llegar, economista. por favor. Y sobre el Hágame tema llegar de la porque deuda, también un criterio suyo. lo que pasa es esto, que nosotros nos empezamos a endeudar y después no podemos pagar. O simplemente al gobierno de Guillermo Lasso no le ha interesado pagar, porque se endeudan y después gastan en sectores o ni siquiera saben en qué gastan. ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, nosotros tenemos en diferentes ministerios? Es que, por ejemplo, no se ha presupuestado ni siquiera el 2% del presupuesto. Estaba pasando con la Policía Nacional en el año 2021, que solamente ejecutaron el 30%. Entonces, ¿dónde se queda igualmente toda esa plata en el Estado que ni siquiera es gastada? Ni siquiera se sabe dónde está todo este dinero, del cual se ha estado pidiendo deudas y deudas y deudas, y después no hay cómo pagar, y ni siquiera se sabe qué se ha estado haciendo, porque la administración de los bienes públicos de todos los ecuatorianos ha estado en manos de gente inepta.
Esperemos que eso no pase ahora con el señor Daniel Noboa. Yo creo que es muy pronto todavía para saber cómo va a ser su administración. Esperaremos unos 3 meses, pero si vemos que tampoco no está trabajando a beneficio de los ecuatorianos, pues tendremos que hacer las críticas del caso. Gonzalo. Pero sí, si nosotros no empezamos a administrar de forma correcta los bienes públicos de todos los ecuatorianos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos deudas más de 5.000 millones de dólares que estos grandes grupos económicos le deben al Estado ecuatoriano. Igualmente se les va a perdonar, porque yo ya vi la anterior vez que se estaba formando de cierta manera una mayoría excluyendo a la Revolución Ciudadana. Pues probablemente si nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas de esta ley, va a pasar con esta nueva mayoría que se está formando dentro de la Asamblea Nacional. Y es un problema porque, como usted mismo lo dice, hay 80.000 millones de dólares que se tienen que pagar, y estos 6.000, 7.000 millones de dólares fueran tan necesarios, aunque sea para dar un adelanto en esa deuda. Asambleísta Palacios, ¿podría su movimiento político combinarla a votar por esta propuesta de ley tal como está? Por ejemplo, por la revisión que yo he hecho desde mi despacho, no, habría que hacer varios cambios, y creo que definitivamente en el tema de las zonas francas, nosotros ya lo hemos dicho, estamos completamente en contra de las zonas francas. Entonces yo considero que como está en este momento exactamente así, no. Luis. Sí, mi querida economista, ya pues en esta parte final, economista Mónica Palacios, una última consulta. Con todo lo expuesto, con los graves problemas que tiene el país, ¿cuál es la salida para que alguien se anime a invertir? ¿Cómo damos esa confianza, no solamente dentro del país, sino fuera, para que nos tomen en cuenta y salir así de tantos problemas en los que estamos metidos y que muchas veces no le encontramos un camino de salida a todo esto? Esa es mi inquietud, mi querida economista. Le voy a responder eso como una migrante, que veo al Ecuador desde afuera. Bueno, ahora estoy viviendo acá, pero el problema principal que tiene el Ecuador es la inseguridad en todo sentido. No puede haber inversión extranjera si saben, pues las personas que van a invertir, que van a venir a tener extorsiones diarias, de que tal vez les vayan a robar los productos, o que si abren un restaurante pues no va a haber la seguridad del caso por parte del Estado, aparte que tampoco hay seguridad jurídica. Entonces esa es la parte donde tenemos que trabajar en la inseguridad ciudadana, y también tenemos que trabajar en la parte de seguridad jurídica para las empresas. Entonces yo creo que trabajando en eso pues tendremos inversión extranjera. El señor Guillermo Lazo fue lo que prometió por 10 años de campaña que tuvo, casi que íbamos a tener pues gran inversión extranjera, porque él era un gran empresario. A la final no tuvimos ni siquiera el 2% de inversión extranjera. Entonces eso es lo que estamos esperando. Yo creo que ya sabemos cuáles son las problemáticas que le aqueja a la economía y al Ecuador, así que necesitamos trabajar en eso. El señor Noboa dijo que ya sabía cuáles eran los problemas en los cuales él tenía que enfocarse y que trabajar. Esperemos que lo haga. Con este proyecto no creo que igualmente se está trabajando por la gran mayoría de ecuatorianos, está beneficiando a sus amigos empresarios. Esperemos que cambie la situación. Muchísimas gracias, economista Mónica Palacios, por sus puntuaciones muy válidas. Gracias por su tiempo, y esperamos según ese espacio, ¿no? Futuro, tenerla pues acá en los micrófonos de Radio Águila 1050M, Voces con Libertad. Su despedida, por favor, economista Mónica Palacios. Muchísimas gracias a todos y un honor haberse acompañado en la mañana de hoy. Vamos a la pausa, estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el doctor ingeniero Carlos Señáguila Bastides, candidato a la presidencia de la República, aquí en Águila 1050M, Voces con Libertad. Ya regresamos.